Introducción. Un llamado a la observación y la empatía. ¿Has notado que alguien querido, quizá un padre, una madre, un abuelo o una abuela, muestra cambios sutiles pero inquietantes en su comportamiento o apariencia durante el último año? Muchas veces pensamos que la muerte en la vejez sucede de un día para otro, sin previo aviso. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. El cuerpo humano, en su sabiduría y complejidad, a menudo envía señales silenciosas con meses o incluso un año de antelación antes de que la vida llegue a su fase final. El problema es que la mayoría de nosotros no identifica estas señales a tiempo. Suelen parecer rasgos normales del envejecimiento, o los atribuimos a un mal día, al clima, o incluso a cambios en la dieta. Pero, con frecuencia, estas señales son mucho más profundas y significativas de lo que aparentan. Cuando por fin las reconocemos, suele ser demasiado tarde para prepararnos emocional y prácticamente, y para aprovechar esos valiosos momentos finales que nos permiten brindar al ser querido una despedida digna y amorosa. En este texto exploraremos 5 signos clave que suelen presentarse durante el año previo al fallecimiento de una persona mayor. Puede que algunos te resulten familiares o que ya los hayas visto en un ser querido, atribuyéndolos a la vejez. Otros podrían parecer triviales. Pero en realidad, son alertas importantes de que el organismo se está debilitando gradualmente. Conocer estos signos es una forma de prepararte a ti y a tu familia, de brindar los mejores cuidados y, ante todo, de construir recuerdos imborrables con quien está transitando la última etapa de su vida. Te invito a quedarte hasta el final porque estos 5 puntos te ayudarán a prepararte, tanto emocional como prácticamente, para lo que está por llegar. Cuando comprendemos por qué suceden estos cambios, disminuye el factor sorpresa y podemos llenar el tiempo restante con gestos de amor, atenciones adecuadas y un respeto profundo por la dignidad de quien tanto significa para nosotros. Primera pérdida de peso. Significativa. Un mensaje silencioso del cuerpo. Uno de los indicios más tempranos de que una persona mayor podría estar entrando en su último año de vida es la pérdida de peso no intencionada. Al principio puede ser algo casi imperceptible. Un cinturón que se ajusta más de la cuenta, una blusa que luce grande de repente o una disminución del apetito que se excusa con la frase «no tengo mucha hambre hoy». Es habitual que los familiares asuman que es parte normal de envejecer. No obstante, bajar de peso sin razón aparente rara vez es una señal positiva. ¿Por qué ocurre la pérdida de peso? Absorción deficiente de nutrientes. A medida que envejecemos, el sistema digestivo puede volverse menos eficiente. El organismo ya no asimila proteínas, vitaminas y minerales con la misma eficacia, lo cual provoca la disminución progresiva de la masa muscular y de la fuerza. Cambios en el apetito. Muchas personas mayores sencillamente dejan de sentir hambre o placer al comer. El deterioro del sentido del gusto y del olfato puede hacer que los alimentos les resulten poco atractivos o insípidos. A veces, la respuesta del cerebro que estimula el hambre deja de funcionar a pleno rendimiento. Enfermedades subyacentes. Patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal o el cáncer pueden avanzar lentamente y manifestarse, de inicio, como una pérdida de peso inexplicable. Trastornos como la depresión o el deterioro cognitivo también pueden ocasionar que el anciano olvide comer o pierda interés en los alimentos. Efectos sobre la salud. La disminución de la masa muscular no solo implica debilidad y menor movilidad, sino que también expone a la persona a caídas, fracturas e infecciones. El cuerpo, al no recibir los nutrientes necesarios, ve afectado su sistema inmunológico, lo que facilita la aparición de enfermedades recurrentes. Una anécdota que ilustra este punto. La madre de Javier, de 82 años, comenzó a rechazar sus comidas favoritas y a usar ropa 2 tallas más pequeña. La familia, preocupada, trató de obligarla a comer más, sin saber que su organismo simplemente se estaba preparando para un cambio más profundo. El cuerpo estaba dando una señal de transición, no solo un ajuste de gustos culinarios. Cuando la pérdida de peso persiste, a pesar de ofrecer tentempiés saludables o batidos proteicos, podría ser el momento de replantearse los objetivos. En lugar de enfocarse en obligar a la persona a comer grandes raciones, tal vez resulte más útil priorizar la comodidad y la hidratación, además de ofrecer porciones pequeñas pero nutritivas. Forzar grandes cantidades de comida puede causar incomodidad y no revertirá la causa de fondo si el cuerpo ya está en una fase de declive. 2. Fatiga extrema y debilidad profunda, más que cansancio común. La fatiga persistente, ese cansancio que no desaparece con una buena noche de sueño o con un descanso habitual, es otra de las señales de alerta. Esta fatiga no solo abarca lo físico, sino también lo mental y emocional.
Imagina a alguien que antes era capaz de pasear por el vecindario, regar sus plantas o cocinar para la familia, y que ahora se siente abrumado con solo levantarse de la cama o mantener una breve conversación. Causas detrás de la fatiga y la debilidad. Prioridad a los órganos vitales. Al ralentizarse la función de los órganos, el cuerpo redirige la energía hacia lo esencial, como el corazón y el cerebro. Tareas cotidianas pasan a un segundo plano. Menor aporte de oxígeno. Una circulación menos eficiente hace que los músculos y el cerebro no reciban suficiente oxígeno, provocando agotamiento constante. Metabolismo enlentecido. Con la edad, el metabolismo se vuelve más lento. En una fase final de la vida, el cuerpo simplemente deja de producir y de usar energía como lo hacía antes, acentuando la sensación de debilidad. Efectos emocionales. La frustración es un aspecto clave. Muchos ancianos que antes eran independientes y activos experimentan sentimientos de impotencia y vergüenza al no poder valerse por sí mismos. En ocasiones, la respuesta emocional puede llevarlos a aislarse y a no querer interactuar con amigos o familiares. Desde fuera tal vez se interprete como desinterés o apatía, pero en realidad es una señal del desgaste físico y del impacto que genera en su estado de ánimo. Ana, por ejemplo, era una mujer alegre que disfrutaba tejer y conversar con sus vecinos. Pero cuando cumplió 90 años, sus niveles de energía empezaron a descender drásticamente. Intentar tejer un suéter durante 1 hora la dejaba exhausta. Su familia tardó un tiempo en comprender que no se trataba de falta de voluntad, sino de que su cuerpo estaba entrando en una fase en la cual cada pequeña tarea se volvía un gran desafío. En estos casos, exigirles un esfuerzo más o pedirles que echen ganas no solo es infructuoso, sino que puede aumentar su ansiedad y fatiga. Lo más adecuado es reconocer sus limitaciones, permitir descansos frecuentes y ayudarlos a sentirse útiles dentro de sus nuevas capacidades, como pedirles que supervisen alguna tarea liviana o que compartan su sabiduría conversando en ratos tranquilos. Si estos primeros 2 puntos te han resultado útiles, te invito a dejar un comentario diciendo número 2 o el número que corresponda para saber que sigues aquí. Además, si no lo has hecho, considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo nos anima a continuar brindando información valiosa. Tercera confusión cognitiva y retiro emocional. Cuando la mente empieza a cambiar. Un tercer signo muy evidente se relaciona con la forma en que la persona piensa, se comunica y se vincula con su entorno. Quizá notes que un ser querido que antes estaba al tanto de todo, se muestra más distraído, con lagunas de memoria o desorientado en lugares que siempre han sido familiares. Puede que repita las mismas preguntas, olvide nombres o acontecimientos importantes, o se quede en silencio por largos periodos. ¿Por qué se produce el deterioro cognitivo? Disminución del oxígeno cerebral. El cerebro requiere un flujo continuo de sangre y oxígeno. En la fase final de la vida, el corazón bombea con menor fuerza y la circulación se vuelve menos eficiente. Alteraciones metabólicas. El cuerpo prioriza funciones básicas de supervivencia. Procesos cognitivos complejos pueden verse afectados, provocando confusión y dificultad para seguir una conversación. Interacción con otras enfermedades, demencia, Alzheimer u otras condiciones degenerativas pueden agravar la situación, pero incluso en ausencia de un diagnóstico específico, la edad avanzada conlleva una reducción de la agudeza mental. Retirada emocional. Otro aspecto frecuente es la falta de interés en relaciones y actividades que antes resultaban placenteras. La persona puede mostrar desgana en participar en reuniones familiares, ver televisión o mantener sus hobbies. No es que haya perdido el cariño por sus seres queridos. Más bien, la energía y la concentración disminuyen, y cada interacción demanda un esfuerzo que a veces supera sus posibilidades. Por ejemplo, Mario notó que su padre, quien siempre había sido conversador, empezó a limitar sus respuestas a monosílabos y a perder el hilo de los relatos que antes le fascinaban. En las fiestas familiares, en lugar de socializar, se quedaba sentado en un rincón, mirando al vacío o cabeceando de sueño. Inicialmente, Mario pensó que su padre estaba molesto o deprimido, pero luego comprendió que el desgaste mental y físico le dificultaba participar activamente. ¿Cómo reaccionar? Ante este cuadro, la respuesta más efectiva es la paciencia y la comprensión. En lugar de obligar a la persona a hablar o a estar presente como antes, es útil brindarle espacios tranquilos, conversaciones cortas y sencillas y entornos donde se sienta protegido. Incluso si parece que no nos responde o que no comprende del todo, el simple hecho de percibir la compañía y el afecto puede ser reconfortante. Cuarta, infecciones frecuentes y heridas de larga curación. Una alarma inmunológica.
A medida que el cuerpo se debilita, uno de los indicadores más tangibles de que la salud está en declive es la propensión a padecer infecciones recurrentes o heridas que tardan demasiado en sanar. Tal vez esa persona que solía resfriarse una vez al año ahora encadene resfriado tras resfriado, o que una pequeña cortadura en el brazo tarde semanas en cicatrizar. Razones de un sistema inmunitario debilitado. Menor producción de defensas. El organismo reduce la producción de células inmunitarias, volviéndose más vulnerable ante bacterias y virus. Circulación insuficiente. Un flujo sanguíneo deficiente dificulta que las defensas alcancen las zonas afectadas. Incluso con medicamentos, la respuesta de curación puede ser más lenta. Enfermedades crónicas. Patologías cardíacas, renales o respiratorias no solo drenan la energía del cuerpo, sino que también facilitan la aparición de infecciones oportunistas.